tardes. De lo que estamos hablando es de la responsabilidad pública, que tiene dos patas, ¿verdad? Una que es la garantía de derechos, pero hay otra muy importante de los servicios sociales, que es el reparto equitativo de la riqueza, y que es también un frente que normalmente se esquiva como tarea, digamos, encomendada a los servicios sociales como sistema público, como defensa de lo de todos y todas, ¿no? Quería preguntarles qué opinan de la iniciativa legislativa popular que estamos promoviendo por la renta básica con 4 características: que sea individual, que sea suficiente, que sea incondicional y que sea también universal para todos y para todas, empezando por la gente que no tiene ningún tipo de ingreso. Y como segundo elemento me gustaría plantear la pregunta de qué opinan desde los distintos partidos políticos sobre si habría que recortar realmente en otro tipo de gastos que no son inversiones, como lo social, como es el gasto militar, que en el Estado español cada día invierte 79 millones de euros, 5 veces más, ¿no?, que todo lo que se invierte en servicios sociales en todo el Estado. Pues esas son las dos preguntas. Y después dos avisos. Uno es que la gente que participamos del movimiento ciudadano de la Marea Naranja, a las 3:15 más o menos, 5 minutos arriba, 5 minutos abajo, nos vemos aquí en la entrada para confluir. Tenemos mañana sábado hay una asamblea de toda la Marea Naranja a nivel de todo el Estado, y ver cómo podemos hacer puente entre esto que estamos trabajando aquí y la asamblea de mañana, y que estamos recogiendo firmas también en los puestitos de afuera para apoyar esta iniciativa legislativa popular que va a las líneas de flotación del capitalismo. Gracias. Carmen, ¿has visto que...? Sí, ya he visto. Encarna, que está ahí, bueno, en el grupo naranja, pero que como hay tanta gente de naranja, pues ahí. Estás ahí. Bueno, yo vengo de Andalucía, represento al Consejo Andaluz de Trabajo Social, y cuando hace unos años empezamos a tener acción política en el sentido de reunirnos con nuestros representantes, lo hicimos muy preocupados por la LAULA, la Ley de Autonomía Local de Andalucía, que daba total autonomía a los municipios, y nos preocupaba. Daba la autonomía, pero no establecía unos mínimos prestacionales, con lo cual nos preocupaba que hubiera alcaldes súper responsables que iban a tener unos servicios sociales estupendos, y otros que los servicios sociales no les interesaran para nada, y en base a esa total autonomía local dejaran de prestarlos. Curiosamente, al cabo de 2 años nos volvemos a reunir con todos nuestros representantes políticos preocupados justo por lo contrario. Con lo cual, al final hemos llegado a la conclusión de que esto es un poco como el juego de los trileros, que van con el garbancillo, con los cubiletes, y hay un momento que se ha perdido. Y eso es lo que realmente no entendemos que es lo que nos puede pasar, que entre competencia total municipalista, quitar toda la competencia a los ayuntamientos, al final se pierda. Y se pierda porque no tenemos derechos consolidados, lo que decía el representante del PSOE. Su interventor le pone reparos porque es una subvención. Nos llevaríamos la mano a la cabeza si vamos a la farmacia a retirar una medicina y nos dicen, no, usted no se lleva la penicilina porque debe el agua. Entonces, debe ser, entendemos, al menos en Andalucía lo estamos viviendo así, debe ser el núcleo central de nuestro esfuerzo, que sean derechos, que no estemos sujetos a subvenciones, que no estemos sujetos a vaivenes políticos de si ahora es todo para los municipios, ahora es todo para las... Vamos a centrarnos en los derechos y esa será nuestra batalla. Y yo les lanzo otra pregunta. ¿Cómo plantean la gestión en municipios pequeños? Si damos por bueno que las diputaciones tienen que desaparecer, ¿vale?
¿cómo se van a gestionar, cómo se gestionan los servicios en municipios de 200, de 300 habitantes? En Almería tenemos 102 municipios, en Granada 150 y tantos. O sea, hay provincias en todo el Estado que tienen núcleos de población grandes, pero ¿qué hacemos? Si suprimimos las diputaciones, ¿qué modelo utilizamos para gestionar servicios en municipios tan pequeñitos que no podrían ser de otra forma? ¿Queréis preguntar alguno o alguna más? ¿O pasamos a que respondan? ¿Os parece? Venga. Bien, tienes ahí el micro. ¿Nos abalanzamos al micro o os doy la palabra? No, yo era por enlazar un poco con esta última intervención, ¿no? Que se enlazaba. Yo creo que el razonamiento, la base en la que yo me planteo y dudo de la eficiencia del servicio es precisamente esa, ¿no? Cuando yo decía que en el ayuntamiento del asistente social municipal hemos pasado a 80 personas, de las cuales solo 10 son trabajadoras sociales, y decía también lo del servicio social de base, es que los servicios sociales municipales no solo son el servicio social de base, es decir, que hay un montón de servicios que se han puesto en marcha y que yo entiendo que todos los alcaldes y alcaldesas tienen la absoluta voluntad de prestar el mejor servicio a la ciudadanía y darles los mayor número de servicios, y si pueden darles más ayudas de emergencia social, darles todas las que puedan, porque mira, aparte de que eso hace votos y hace buena sensación y hace buen ambiente, así estarás gobernando toda la vida. Pero resulta que es que hay ayuntamientos que por mucho que lo quieran, o sea, físicamente es imposible que presten esos servicios. O sea, yo sé que Portugalete, que tiene 47.000 habitantes, presta unos, Bilbao presta otros, Baracaldo presta otros, en Donostia se prestan otros, pero claro, Arrancudiaga, Arrigorriaga, es decir, municipios, en cuanto empiezas a bajar, ayer en la mesa se dijo, no sé si era el 95 o el 98% de los municipios son de menos de 20.000 habitantes, es decir, y ahí es que no hay capacidad, por lo tanto, ese es para mí el mayor de los riesgos, y ahí es donde le veo yo el problema. Y eso es lo que me induce a pensar y a dudar y decir, bueno, aunque el sistema de coordinación sea bueno, aunque el sistema de consenso sea bueno, a lo mejor hay otra cosa un poco mejor, ¿no? Que es que el servicio público de servicios sociales, el sistema nacional español, el nacional vasco, el nacional europeo de servicios sociales, sea un único servicio que haga que cada ciudadano y ciudadana en cada sitio tenga acceso a los mismos servicios, ¿no? ¿Queréis responder? Sí, empezando por la primera pregunta. Igual, renta básica de ciudadanía, universal, individual, incondicional. Sí, claro, por supuesto. Sí, yo no configuro un futuro que no esté asentado en la idea de implantación efectiva de una renta básica de estas características. Y de hecho me he centrado, por ejemplo, en un sistema como el de la RGI, que es un sistema de rentas mínimas condicionado, con el que somos muy críticos en algunos aspectos, y me centro en las acciones positivas, es decir, cuando lo ha recortado el gobierno vasco, hemos actuado inmediatamente, pero no hemos dejado de plantear las medidas de carácter negativo, es decir, cómo superamos las limitaciones de los sistemas de rentas mínimas condicionadas. Renta básica de ciudadanía. Hemos llevado institucionalmente varias actuaciones, y entre ellas a destacar la organización del 13º Simposio de Renta Básica Estatal en Donosti, donde presentamos, una vez superado el debate de la idoneidad política de una medida de esas características, es decir, que todo el mundo, por el hecho de ser ciudadano o ciudadana, te ha garantizado, igual que el derecho al voto, a la sanidad, el derecho a una renta, independientemente de su relación pasada, presente o futura, con el mercado laboral, con el empleo, porque el trabajo es otra cosa, que engloba bastantes más cosas. Presentamos un modelo de implantación económica y de viabilidad económica en Guipúzcoa a partir de datos reales de recaudación sobre IRPF. Sí, necesario. Sobre la ILP, y esto es una opinión personal, creo que a los defensores de la renta básica de ciudadanía nos falta mayor esfuerzo pedagógico de socialización de la propuesta antes de lanzarnos a una ILP, porque tenemos el riesgo de fracasar por desconocimiento de la medida. Eso en relación a la primera, y evidentemente eso también, y respondiendo a la segunda, pues claro, si yo tengo que recortar porque por dos motivos fundamentales, evidentemente hay un motivo relativo a la insuficiencia de ingresos por la crisis económica, por la falta de actividad productiva, pero hay otra que han sido medidas conscientes de desfiscalización, donde han estado el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Y eso es así, y recordamos el funesto episodio, por ejemplo, de la derogación del impuesto de patrimonio.
que tan bien y tan justamente recortada, porque además han desfiscalizado en aquellos elementos más progresivos del modelo fiscal. Por tanto, reforma fiscal sí, gasto militar evidentemente no. Yo creo que sobran las razones y sobre todo desde el punto de vista de utilidad social, ¿no? Si hablamos de utilidad social. Y en cuanto a la situación de los pequeños municipios, yo creo que es un motivo de preocupación. Y en cuanto a cómo se configura el sistema vasco, estoy de acuerdo aquí con Javier, con el sistema vasco de servicios sociales, que es un motivo de preocupación. ¿Por qué? Porque no hay una planificación clara en los desarrollos que se están planteando a la ley de servicios sociales, no hay una planificación clara de qué va a ocurrir con la prestación por parte de los ayuntamientos, sobre todo de aquellos que no tienen en marcha unos determinados servicios de primaria que tendrían que poner en marcha y que no se han puesto en marcha efectivamente por falta de recursos. Pero si no planificamos eso, dotamos de los recursos después y además animamos y fomentamos, porque por ejemplo en el caso vasco hay determinadas figuras como la mancomunización, las mancomunidades que han funcionado para la provisión de determinados servicios razonablemente bien, digo razonablemente bien. Por ejemplo, decían, oye, pues yo soy un municipio de 5.000 y no tengo una escala suficiente como para proveer de un determinado servicio, por ejemplo, de violencia machista, pero creo que con los municipios de al lado, en este ámbito geográfico determinado, necesito en este servicio, por lo tanto me mancomuno con los municipios del entorno y entre todos, a través de una mancomunidad, presto ese servicio para un ámbito geográfico determinado, ¿no? Pues, por ejemplo, puede ser una opción. Aunque yo estoy de acuerdo también en que tenemos que caminar hacia una mayor convergencia en el caso vasco yo ni siquiera creo que haya un sistema, hay 3 y si vas para abajo hay no sé cuántos mil con diferentes coberturas, desigualdades, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, creo que respondí las preguntas. Vale. Joan va a hablar, luego hablas tú, Xavier, ¿vale? Bueno, a mí me ha parecido interesante tu intervención en el sentido de que con este trasiego se pueden perder servicios. Yo creo que eso es uno de los peligros que entraña esta ley y el otro que también lo ha señalado la compañera de Izquierda Unida, que es la privatización de muchos de estos servicios. Cuando esto se vaya a la Diputación, inevitablemente ya sabemos lo que va a pasar. Va a pasar que lo que pasó hace 3 semanas cuando unos grandes amigos se vieron para comer en la Moncloa y dijeron que no iban a pedir nada porque simplemente le iban a dar la enhorabuena a Mariano Rajoy por lo bien que lo estaban haciendo, porque en definitiva de eso se está tratando y eso es lo que estamos viendo en estos 2 años y medio de gobierno. Yo creo que en toda esta ley hay 2 sustratos. Uno es la recentralización que afecta a esta ley y muchísimas más, y luego el intento de privatización en el sentido de dar a los amigos muchos de estos servicios. Por eso yo creo que esta ley, ya digo, que era una ley absolutamente inútil, una ocasión perdida, desaprovechada, porque en definitiva los que hemos tenido responsabilidades municipales vemos justamente la cantidad de necesidades que podíamos atender si tuviéramos una financiación acorde a lo que nos correspondería a los municipios. Y se está hablando de esa ley de financiación local tanto tiempo, han pasado los años, han pasado gobiernos de un signo y de otro y nunca se ha abordado seriamente esa ley de financiación local. En el apartado que ha nombrado la compañera de gastos de defensa es auténticamente escandaloso. Lamentablemente se ha ido la representante del Partido Popular, pero bueno, lo que pasa en los presupuestos de defensa es absolutamente escandaloso. Se hacen recortes en todas las partidas en los presupuestos generales del Estado y por arte de lo que sea, los recortes en defensa son menos que en cualquier otra partida social. Pero es que además, y lo he visto en 3 presupuestos seguidos, durante el año se aumentan las partidas de defensa, se hacen cambios y se aumentan las partidas de defensa. Yo creo que es absolutamente escandaloso. Como no creo que tenga más oportunidades de intervenir y me he comprometido con mis compañeras valencianas,
yo quiero acabar con un mensaje. A mí, yo soy optimista por naturaleza y quiero acabar con un mensaje de optimismo. Yo creo que se ha hecho una cosa en el Congreso donde hemos firmado prácticamente la totalidad de los partidos que estamos representados en el Congreso. Bueno, vosotros creo que no. Firmamos, no lo sé, seguro no lo sé, firmamos un acuerdo, un compromiso en el sentido de que cuando cambiaran las mayorías parlamentarias, esta ley, junto con la ley de educación, junto con la ley de reforma del sector eléctrico, las íbamos a tumbar abajo. En ese sentido, yo creo que solo queda, y acabo, solo queda un año. Y lo que ha dicho el compañero de Podemos lo decía, lo tiene escrito Joan Fuster, que es un intelectual de mi pueblo, y decía justamente: la política que no haces tú, la hacen contra ti. Por tanto, sepamos hacer política en este año o año y pico que nos queda hasta las elecciones. Muchas gracias. Gracias, Joan. Ander. Ander, no, perdón, Xavier, ya me estoy liando. No, Xavier, Ander ya ha hablado. Vale, quería responder a la pregunta sobre la iniciativa legislativa popular de la renta básica, bueno, diciendo que nosotros desde Podemos, desde el programa, ya recogemos y bueno, damos por válida la propuesta de una renta básica universal. Y bueno, sí coincido con el compañero de mesa, Ander, que en este aspecto sí falta un cierto trabajo de concienciación social, porque yo mismamente cuando voy por la calle y hablas con una persona que no conoce el tema de la renta básica, joder, le parece marciano este tema. Lo primero que te pregunta es: pero si eso no se puede, no hay tanto dinero. Y bueno, nosotros no solo apoyamos, sino que yo personalmente, y bueno, desde Podemos también colectivamente, creemos que sí se puede, que sí hay dinero y presupuesto para estas cosas. De hecho, hay, bueno, no solo lo queremos decir con la palabra, sino también con la calculadora, ¿no? Existen estudios de viabilidad de la renta básica, como el que ha mencionado de Guipúzcoa, y luego hay otro, al menos son los dos que yo conozco, que bueno, hacen este estudio también en no sé si es en Barcelona o en Cataluña en general. Principalmente basa esta estabilidad, ¿no? Esta suficiencia presupuestaria en que la renta básica también genera a su vez cierto ahorro, ¿no? Cierto ahorro en esas ayudas que ahora sí se están dando y que están por debajo del salario mínimo interprofesional, del salario digno. Entonces, nosotros creemos que sí es viable, está demostrado en algunos casos, y si no fuera suficiente, pues bueno, hablabas de recortes, por ejemplo en gasto militar. Personalmente me parece necesario, ¿no? Simplemente por abogar por una resolución diplomática de los conflictos internacionales y no por una intervención militar y violenta. Y luego creo que también bueno, habría que hablar de otros recortes, ¿no? También en ciertos presupuestos, en sueldos públicos, gastos públicos superfluos, ¿no? Recortes que creo que vendrían a devolver la dignidad de la función pública, ¿no? No sé por qué los representantes de la sociedad tienen que cobrar pues, 8 o 10 veces más que lo que puede ser la media, o incluso a veces es mucho más elevado. Y por último, para acabar, creo que para hablar de sostenibilidad y de suficiencia presupuestaria, antes de recortes, creemos que hay que hablar de ingresos, ¿no? De recaudación y sobre todo de lucha contra el fraude. Bueno, ya lo sabemos, hay millones y millones de euros que día a día salen de nuestro país hacia cuentas internacionales ocultas, Suiza, paraísos fiscales, y bueno, pues antes de decir no se puede, creo que hay que meter mano en ese saco sin fondo que día a día nos empobrece más. Vale. Gracias. Amaya. Bueno, ahora Amaya y Nico van a intervenir y luego hay otra pregunta por ahí, no sé si hay... Vale, por allí detrás también, y ya finalizamos porque se nos hace la hora, ¿vale?
Bueno, yo muy brevemente, porque básicamente coincido con lo que se ha planteado a la hora de dar más o menos respuesta a las inquietudes o preguntas que habéis hecho. Con respecto a la renta básica, comparto lo dicho, entiendo que es un derecho social y fundamental y bueno, pues así se viene, digamos, trabajando por parte de los colectivos y a nivel institucional de cara a poder plantear iniciativas de este tipo y sobre todo con respecto a la profundización y a la concienciación social de lo que es el concepto de renta básica entendido como un derecho fundamental y como un derecho social de la ciudadanía. Por otro lado, con respecto a las prioridades de gasto, yo ya he dicho, al final estamos hablando de un debate de clase, ¿no? Habrá que ver cuáles son las prioridades de cada uno a la hora de recaudar y a la hora de redistribuir esa recaudación, ¿no? A la hora de recaudar, estableciendo auténticos criterios de progresividad fiscal, que sean las rentas más altas las que más pagan. Es más complejo que todo esto, ¿no? Pero bueno, tampoco es el foro adecuado. Y lo que ha comentado también el compañero con respecto a la lucha contra el fraude, dotar de mayor recursos humanos a las secciones de inspección de Hacienda y sobre todo voluntad política para atajar decididamente el fraude fiscal, que ya sabemos más o menos y no tan más o menos dónde está. Y por otro lado, a la hora de redistribuir, se ha comentado lo de los gastos militares, pues evidentemente coincido a todos los niveles y desde luego como grupo político ya conocéis de sobra nuestra postura. Y también con respecto a algo que tenemos en lo más inmediato, gasto militar y el gasto de la corona, que el próximo 18 se va a investir al próximo rey Felipe VI. Entonces, puestos a recortar, ahí vemos las prioridades de cada grupo político donde queremos meter la tijera y desde luego las prioridades son políticas y no son asépticas. Por otro lado, con respecto a los municipios pequeños, se han avanzado también aquí algunas cuestiones, que ya hay ejemplos de gestión mancomunada o de gestión comarcal de determinados servicios en aquellos municipios pequeños y lo que hay que hacer es potenciar eso. Y todo esto al hilo de lo que comentaba también en la intervención, en la necesidad de una ley de financiación de haciendas locales y de una mayor, digamos, capacidad y suficiencia financiera por parte de los ayuntamientos tendente a incrementar la misma, como comentaba yo, en torno o por lo menos hacia la línea del 33%, ¿no? Pero las iniciativas mancomunadas a la hora de prestación de servicio, que así, pues ya que estamos aquí en Baracaldo, en muchas ocasiones ante determinados servicios públicos hemos solicitado que, vista un poco las características del mismo, que se hagan iniciativas con otros municipios de la comarca de la margen izquierda para intentar sacar adelante, digamos, una gestión pública de determinados servicios. Y entiendo que esa debe ser, digamos, una de las fórmulas fundamentales, sobre todo para los municipios pequeños. Nico, si sois breves. Íñigo. Solo quería una intervención breve. Yo creo, sobre todo en la representante de Izquierda Unida, creo que ha dicho que no estaba claro que los ayuntamientos vascos se les aplicara la ley. Yo creo que cuando dice las instituciones vascas podrán, en sus respectivos ámbitos competenciales, atribuir competencias como propias a los municipios de sus respectivos territorios, para mí queda bastante claro. Bueno, puede ser que yo ya digo que no soy jurista, igual alguien dice que no está, pero yo así lo he interpretado. Y el segundo tema, que me parece, todos los temas que se plantean, yo creo que tienen un debate muy, muy amplio y muy profundo, el tema de la renta de garantía de ingresos. A nosotros nos preocupa en estos momentos, yo ayer decía en la presentación, que tenemos que prestigiar lo que tenemos, porque hay mucha parte de la sociedad, mucha gente de la sociedad que no entiende ni siquiera la renta de garantía de ingresos que tenemos, no entiende que destinemos 400 millones largos de euros a ayudar a la gente que más lo necesita. Yo no sé si estaremos convencidos de pasar a otro debate, si será, como dice Ander, necesario una mayor pedagogía, pero nuestro empeño en estos momentos es prestigiar y decir que es necesario que el país destine recursos a gente que lo necesita, sin más. Nico. Sí, yo también muy brevemente. Yo lo tengo que decir, yo no tengo claro que sea el momento para una renta universal, como has detallado, individual, universal, suficiente. Yo creo que si no somos capaces de previamente romper ese debate de la desigualdad y generar unos derechos básicos en nuestros entornos, creo sinceramente que es muy complicado llegar a eso, ¿no? Y por otro lado, cuando decimos lo de romper el sistema o un golpe en la línea de flotación del capitalismo, que podemos estar de acuerdo, habría que ver
cuál es el otro sistema, ¿no? Siempre tiene que haber otra parte para ver cómo va a quedar, porque si no son cosas que con el corazón podemos tirar mucho, pero luego hay que aplicarlo, ¿no? Y hay que hacerlo en lo cotidiano y hay que articularlo, ¿no? Gasto superfluo, muchísimo. Yo creo que este país tiene unas líneas de gasto superfluo, diría yo, que bestial, y tiene capacidad de recaudación también. Yo creo que la política fiscal hay que darle una vuelta importante, la lucha contra el fraude, los impuestos que pagan las grandes corporaciones. Yo creo que hay que hacer muchas cosas, ¿no? Pero tenemos que también pensar que la política o la transformación de las cosas normalmente no se hace con una sola ley, ni se hace en 2 o 3 meses. Suelen ser procesos, de eso entendéis vosotros mucho, suele ser complicado y no suele haber ley, por bien que se redacte, que transforme todo, porque una ley te lleva a la otra y hay que cambiar mucho, ¿no? Y mantener un Estado moderno, eficiente, del bienestar, entre comillas, pues es complicado, ¿no? Yo creo que aquí ahora mismo uno de los mayores gastos superfluos que tenemos es que nos tenemos que poner de acuerdo en la arquitectura institucional. Lo que decía la compañera de Granada es que no hay sistema que pueda dar determinados servicios a 1000 ayuntamientos de menos de 100 habitantes. No llegas, no hay probablemente dinero para hacerlo. ¿Cómo se hace eso? Pues a través de mancomunidades hay buenos ejemplos, fundamentalmente en el tratamiento de residuos, pero en otro tipo de garantizar derechos de ciudadanos no han funcionado bien las mancomunidades. Más instituciones, habrá de todo, es decir, con esto no quiere decir ni que por ser mancomunidades sean buenas o malas, pero también no hay grandes ejemplos. Entonces yo sí que creo que esto lo han hecho casi todos los países que tienen un nivel de vida mejor que el nuestro. Hay que afrontar que probablemente no puede haber municipios de menos de 10.000 habitantes. Entendiendo el municipio, no vamos a tirar la iglesia local y el ayuntamiento, entendiendo el municipio como hecho administrativo de gestión de recursos públicos. Es decir, se sigue manteniendo la procesión local, se sigue manteniendo el día de la fiesta del bolo, pero Villarmentero de Campos en Palencia, con 4 habitantes, es que el secretario se chupa el 95% del salario y los otros 5 puntos es el recibo de la luz. 4 habitantes y es ayuntamiento propio. Pero muchos ayuntamientos con 40 vecinos, es que por mucho dinero que pondrías, estás haciendo que los vecinos que vivan ahí no puedan acceder a ciertos derechos. No puedes, ni por mancomunidad, nada. Entonces yo creo que este es un debate muy interesante, de decir, ¿y qué quitamos? Pues probablemente ayuntamientos, tú mirad lo que hay en el norte de Europa, ayuntamientos de 100.000, de 200.000, yo solo pongo una cifra, 10.000, parece razonable, ¿no? Cabeceras de comarcas, hay una tradición. Claro, diputaciones, es que las gestiones de las diputaciones las pueden hacer todas el gobierno regional, la comunidad autónoma. Y luego, cuestiones como los servicios sociales, yo estoy convencido de que quitando el papel legislativo que se puede hacer con una ley orgánica del Estado, un desarrollo de la comunidad autónoma, todo el papel son los ayuntamientos, porque no sé, en la fase esta de opulencia se ha acabado entendiendo los servicios sociales, como dice el viceconsejero, como tenemos 400 millones y mucha pasta, rellenamos la X y al que toca le damos, pero es que el trabajo en servicios sociales es muchísimo más, es trabajar con la familia, ¿no? Vale. Bueno, por alusiones, Amaya quiere comentar algo y ya pasamos a las preguntas, ¿vale? Venga, una cosilla. Sí, muy brevemente con respecto a la aplicación aquí en Euskadi, porque según el texto ya se ha dicho, las diputaciones podrán decidir cómo coordinan el servicio asumiendo ellas mismas su prestación o a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Consecuencias, pues por ejemplo que la Diputación puede decidir cuáles tienen que ser las tasas de prestación del servicio de la recogida de basura
Por lo tanto, los ayuntamientos quedan fuera de cualquier margen de maniobra y, evidentemente, las diputaciones careciendo de medios propios, automáticamente la decisión lo que va a conllevar es a la privatización de los servicios, que ya he comentado antes que, por otro lado, tampoco iba a ser una novedad. Y hay una cuestión fundamental en el ámbito local, que es el tema de la aprobación de los presupuestos municipales, que es algo que se va a aplicar tanto aquí en Euskadi como en Aragón, y es que se puede dar la situación de que los presupuestos municipales no sean aprobados por el Pleno Municipal, sino por la Junta de Gobierno, es decir, por un alcalde o por una alcaldesa que esté en minoría puede aprobar unos presupuestos municipales, lo cual entendemos que esto es gravísimo y que pone en cuestión el propio concepto de democracia y el propio concepto de democracia municipal, ¿no? El que una minoría pueda decidir en un momento dado cuáles son los presupuestos municipales de un ayuntamiento, con lo que ello conlleva en un ayuntamiento, que es el debate fundamental y la línea, digamos, de actuación política de cualquier corporación local. Gracias. A ver, por allí tenemos una pregunta de una guipuzcoana. Quería aprovechar la oportunidad. Yo trabajo en un municipio de Guipúzcoa. Quería aprovechar la oportunidad de que está aquí Ander Rodríguez, el diputado, para hacerle una cuestión que bueno, nos preocupa mucho. Me ha gustado que hayas dicho el tema de la renta básica universal, toda esa idea de que sí que podemos hacer cosas, que no parece que no se puede, sino que se puede teniendo voluntad política. Hay un tema en cuanto al tema de la renta básica universal, que es la AGI, que es la ayuda de garantía de ingresos que tenemos en Guipúzcoa y que se ha puesto por parte de la Diputación. Sí que quería matizar ciertas cosas, porque trabajando en base me llama la atención porque ha habido una crítica a la RGI cuando la AGI tiene los mismos criterios que la RGI para esa prestación. Quiero decir, me gustaría que me explicaras. Y luego también que hemos oído que va a haber un endurecimiento de los requisitos, ¿no? Yo cuando antes hablaba de que los recortes a veces parece que están encubiertos con ese endurecimiento de los requisitos, me parece que hay que estar atentos, ¿no? Que es lo que comentaba en un principio. Por otro lado, también el tema de la gestión de estas ayudas. Diputación Foral de Guipúzcoa presenta esta ayuda de garantía de ingresos y pone en manos de los ayuntamientos toda la tramitación, la información, la valoración, la tramitación, la petición de documentación, cuando la decisión es de Diputación, ¿eh? Pero toda esa tramitación la soportamos y la llevamos encima los trabajadores sociales de base sin incremento del personal, sin dotación presupuestaria y únicamente recibiendo correos electrónicos, te hablo del día a día, de los técnicos de Diputación diciendo lo que les tenemos que explicar a las familias cuando se les deniega, tenemos que dar la explicación los trabajadores sociales de los ayuntamientos. O sea, eso me parece también que hay que tener en cuenta cuando hablamos de ese consenso en esas delegaciones, ¿no? en esa coordinación interinstitucional con respecto al trabajo de base, hablo. Y luego también sí que me gustaría también matizar el tema de las prestaciones de la dependencia, porque sí que es verdad que has comentado que son compatibles, pero hay un matiz, que es que son minoradas, se minoran. No solo son compatibles, también se minoran, y ese matiz quería añadirlo. Nada más, gracias. Por ahí, allí atrás. Bueno, vas contestando tú, Ander, y mientras se acercan con el micrófono. Sí, yo creo que no te voy a negar lo que me has comentado en torno a ayuda a garantía de ingresos. Es cierto, es decir, nosotros cuando la configuramos, porque entendimos que el recorte que se estaba estableciendo en torno a la renta de garantía de ingresos iba a ser una cuestión coyuntural, dijimos, bueno, hay que dar una respuesta coyuntural a las situaciones de desprotección. Igual fue ingenuo considerar que era coyuntural y dijimos, vamos a dar una respuesta inmediata, unas dotaciones presupuestarias muy importantes. Vamos a pedir ayuda a los ayuntamientos para su trámite. Y es verdad que sabemos que muchos ayuntamientos, esto también es muy desigual en el territorio, generan problemas y cargas de trabajo. Y es verdad que en muchas ocasiones los propios ayuntamientos no han respondido a esas cargas de trabajo. Y es verdad que ahí nos asiste parte de la responsabilidad. Bien, es un tema que sí que en los grupos de trabajo que intentamos generar con una serie de ayuntamientos, pues vamos a intentar a ver si en aquellos lugares donde más ha supuesto podemos hablar de algún tipo de colaboración. ¿Cuál es el problema? Que 2 años y medio después lo que nos hemos dado cuenta es que el criterio de los 36 meses, o sea, no precisamente tiende a desaparecer, sino a contaminar el resto de normativas. Contamina el decreto de cartera. Sobre todo lo más preocupante es que en el ámbito de inserción había contaminado el decreto de cartera, contamina la ley vasca de vivienda. También de repente aparece el criterio de los 36 meses y es un criterio que, por desgracia, y que es un criterio contra necesidad, por cierto, es un criterio contra necesidad, ese criterio de endurecimiento del tiempo de residencia, que son los 36 meses para la renta de garantía de ingresos, solo tiene Melilla, nadie lo tiene tan estricto, pues viene para quedarse. Entonces, hacemos una reflexión,
y decimos, ¿qué cobertura vamos a tener que seguir dando durante la próxima seguramente década o 2 décadas de que se cambie esta inercia? En Guipúzcoa. Y decimos, bueno, podemos soportar económicamente una cobertura entre 1 y 3 años, pero para no dejar un vacío asistencial entre 6 y 12 meses, lo que vamos a hacer es vincularlo a las situaciones de mayor exclusión o las situaciones de mayor precariedad, entendidas como las personas que están bien en un centro de inclusión o bien en un programa. Esa es la decisión que hemos tomado. Yo creo que es una de las decisiones más duras que he tomado en estos 3 años. Una de las decisiones más duras. Pero en ese momento era momento de establecer qué tipo de cobertura podíamos dar durante los próximos años, porque por desgracia y por lo visto en el Parlamento Vasco ha habido 2 intentonas se ha tramitado por 2 ocasiones en el último año 2 iniciativas de ley para cambiar solo y exclusivamente el criterio de tiempo de residencia y rebajarlo al año existente. Pues ha ocurrido lo que ha ocurrido, ni siquiera se ha admitido a trámite. Y luego se nos habla del gobierno de las personas y el sun corda, pero aquí se está excluyendo a gente y se está expulsando a gente a la Comunidad Autónoma Vasca con un criterio de origen, no de clase social, por cierto. Y luego pasan cosas como pasan en ese estado, en otros sitios, y se les da cobertura institucional y tal. No voy a entrar en ese tema, pero que también podríamos haber entrado. En cuanto a las prestaciones, sí hay una minoración. Y claro, eso seguramente haga que la compatibilidad solo alcance a 2000 y pico personas. Y, por ejemplo, yo he dicho, hemos hecho unas cuantas cosas. Hay que repensar, es decir, de los próximos pasos tiene que ser repensar cuánto se minora y en qué situaciones se minora. Por ejemplo, y tenemos que pensar en el copago también. Hay que reducir el copago. Esos son los próximos retos que tenemos para intentar mejorar el sistema. Tenemos que incidir más en las compatibilidades. Estoy de acuerdo. Hemos hecho algo, todavía queda muchísimo por hacer. No sé si te he respondido a todo lo que me has preguntado. Vale. Gracias, Ander. Bueno, a ver, tenemos aquí más personas. Vamos a dar solo 4 palabras, ¿vale? Porque es que se nos hace noche aquí. Vamos a tener que hacer otras jornadas para seguir. Bueno, venga. Yo primero quería hacer una aclaración. Los servicios sociales son bastante más que la renta social básica y el servicio de atención el sistema de atención a la dependencia. Es verdad que por la situación eso es lo que urge, pero somos bastante más que eso. Y luego, un poco retomando la reflexión que hacía el representante del Partido Socialista de que tiene envidia al sistema educativo y al sistema de salud, esa envidia no es gratuita. Esa envidia se debe a que existe una ley nacional que establece unos mínimos que garantizan unos derechos a la ciudadanía. Esa ley, por desgracia, no existe en servicios sociales. Yo quería saber si estamos todos tan de acuerdo en que la ciudadanía tiene derecho a vivir con dignidad y a recibir unas prestaciones, ¿por qué no hay en la agenda política de ningún partido interés por establecer una ley marco que establezca un sistema de servicios sociales? Buenos días, buen día. Yo soy Nuria de Cataluña, por referencia del compañero de Podemos y bueno, en relación a cuestiones que se han tratado aquí abajo y allá arriba, me sumo un poco a lo que decía la compañera de aquí atrás ahora, ¿no? El trabajo social va más allá de prestaciones. Usted decía, perdone, el señor de blanco, Nico, disculpe, usted decía, ¿no? Tenemos que trabajar con las personas, con las familias, pues necesitamos garantizar unas necesidades básicas, sea una renta garantida, sea una vivienda, el derecho a la vivienda, aquí se está tratando poco este tema, ¿no? El derecho a una vida digna, a la dignidad de las personas. Sin una renta garantida no se puede trabajar, no se puede vivir, no se puede ser. ¿Quién eres sin nada? ¿Quién eres con 426 euros y una persona o una unidad familiar de 5, 8, 10 personas? ¿Eso qué es? Eso es una vergüenza. Entonces, renta garantida sí. Quiero decir que en Cataluña se han hecho estudios y se ha motivado una ILP también que ahora está aceptada en el Parlamento catalán. La hemos presentado juntos todos los movimientos sociales, también los profesionales, pero también muchísimas otras organizaciones y todos juntos. Estamos pendientes de que la aprueben o que la deroguen también en verano, no sé qué pasa, julio, agosto, veremos. Os animamos a todos, estamos organizando todos juntos la Semana por la Dignidad, para que no haya paro,
para que no haya pobreza y para que no haya desigualdad. Durante la Semana de San Juan, la del 23 al 29, os invitamos a todos, lo podéis ver en nuestra página web. Luchamos todos juntos con Parlamento Ciutadà, con la PA, con Stop Desahucios, etcétera, etcétera, etcétera. Y os invitamos a que participéis y que continuemos luchando. Estoy de acuerdo con el chico de Bildu, ¿no? Con el chico de Bildu, disculpa. Ander se llama. Chico de Bildu, es que no, perdóname, es que no Ander, discúlpame. Ander es su nombre. Nosotros allí tenemos a la CUP, tus compañeros también. Bueno, quiero decir que esto, ¿no? Que el derecho de ciudadanía, el derecho de ser personas, de existir, una renta básica para vivir, para sobrevivir, políticas complementarias a esta renta de la reforma de la administración local, porque miremos, hay otras cosas que están pasando y que hay muchos recortes que están pasando. Entonces, en este sentido sí que llamo a la presidenta del colegio, ¿no? Creo que esta es mi primera vez en un congreso estatal. Hace 2 años nada más que estoy en el Colegio de Trabajo Social, anteriormente estaba en tercer sector, y me siento afortunada por ello, porque he podido tratar, ¿no? Y vivir quizás cosas que muchas personas desde el despacho no ven y no viven. Y en ese sentido quiero decir que juntos a nivel estatal sí. Desde el Consejo General, creo que a partir de hoy espero que nos podamos dar los contactos como para poder aprender de experiencias, ¿no? De otras comunidades autónomas y luchar también a nivel estatal para que haya derechos estatales. Está bien las comunidades autónomas, nosotros tenemos nuestro estatuto de autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero unos derechos de ciudadanía, unos derechos sociales. Ciudadanos, no me gusta la palabra, ¿no? Porque excluye a muchas personas, ¿no? Pero quiero decir que como Consejo General, Presidenta, aquí sí que le llamo, se lo comentaba ayer, ¿no? A poder compartir experiencias, que tengamos el contacto de personas, como ahora aquí el compañero de Aragón, que me he quedado con la idea de su espacio, ¿no? De información y asesoramiento y movilización, y sobre todo movilización. O sea, está bien informar, concienciar, eso es el primer paso, es cierto, es cierto. Es el segundo paso, que es los recursos, ¿no? El decir que no a las leyes con medidas normativas, eso está el segundo paso. Pero hay otro paso que tiene que ser paralelo, que es la movilización, y en la calle, y todos juntos, no solamente los profesionales, no solamente los trabajadores sociales. Hay mucha gente que está luchando por los derechos sociales de este país y de las personas. Entonces, todos juntos, por favor, y a la calle. Vale, gracias. Compañera, gracias. A ver, os ruego que las intervenciones sean más cortitas, por favor, si no es que nos quedamos aquí hasta Navidad. Vale. Venga. Yo voy, buenas tardes, yo voy a ser muy corto, pero voy al grano. Vale. Quiero hacer un señalamiento, quiero hacer mostrar una preocupación y os quiero hacer una pregunta. 3 cositas rápidas. El señalamiento es que es muy significativo en un foro estatal que, aunque representáis a vuestros partidos, solo haya una persona que está en la Cámara de Representantes en el Parlamento. Yo creo que también dice mucho de cómo los partidos políticos estáis en este momento, yo creo que dándole la importancia al cataclismo que se viene, como esto sigue así. Me refiero a que ojalá hubiera habido aquí diputados de primer nivel en las Cortes Generales. Eso es el señalamiento que os quería hacer. Segundo, la preocupación. Yo creo que hay una derivada peligrosísima a la vez de este descontrol de la Ley de Administración Local, otros recortes y otros desastres, hacia un giro, sobre todo hacia una dinámica de atención en lo social vinculada al asistencialismo, hacia un reduccionismo de las necesidades sociales vinculado solamente a comedores, recoger garbanzos, cooperaciones kilo, bancos de alimentos, redistribuir, e incluso con el compromiso y el trabajo directo de ayuntamientos, entre ellos el de Zaragoza, vergonzosamente grandes, medianos y pequeños. Y yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad como profesionales y como colectivos, pero la vuestra es muy grande, la de los partidos políticos. Y ahí viene mi pregunta, ¿no? De esos polvos vienen estos lodos, entonces os quiero preguntar también, en esta línea de desafección tan grande que ojalá se vaya rompiendo, ¿no? ¿Qué parte tenéis también de autocrítica a nivel de partidos políticos en que el tema, en línea con las preguntas anteriores, de servicios sociales, no vaya mejor ni se consolide, sino que vaya desastrosamente hacia un abismo? Entonces, algo tendréis que decir también de crítica interna, en donde no habéis puesto el acento, qué falta, ¿cómo sentís en ese sentido? Bueno.
A ver, aquí otra palabra. Hola. Bueno, yo soy la secretaria general del Consejo y lo primero que quiero es agradecer a los políticos que hay aquí. Es verdad que los políticos de alta altura tienen mucha proyección, pero igual es el momento en el ámbito de la política de bajar a la arena y de estar aquí. Entonces, agradeceros a los que estáis dando la cara y a los que habéis venido en este momento. Y yo quiero dos reflexiones muy rápidas, porque si no Carmen me va a regañar y lleva razón. Dos cuestiones muy rápidas respecto de esta ley. Una de carácter democrático, es decir, a mí me parece que no es que sea una ley antidemocrática porque atente contra la autonomía local de los municipios, que atenta. Y por mucho que esté aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento, es antidemocrática porque, fijaros la paradoja, por hablar del País Vasco muy rapidito, Álava, solamente Vitoria tiene más de 20.000 habitantes. El siguiente municipio es Llodio y no llega a 20.000. Es decir, se entendería que, blanco sobre negro, sobre lo que viene a decir la ley, ningún ayuntamiento de la provincia de Álava tendría competencia directa y propia sobre los servicios sociales. Ya no vamos a hablar de las Castillas, ni de las islas, ni de otros lugares, ¿verdad?, que la dispersión territorial es muchísimo mayor. Pero digo que es antidemocrática porque ahora resulta que van a tomar decisiones sobre cómo operativizar los servicios sociales en los territorios más próximos, en los municipios. Oye, mira, los diputados que no son electos, directamente. Y que además se está tratando a los municipios como los hermanos pequeños de la democracia, que mal o bien es la mejor que nos hemos dado hasta aquí. Igual es que estamos también en el buen momento de intentar cambiarla ahora, ¿no? Y después de las elecciones últimas, donde el nivel de participación ha sido un 50%, nada mal, y donde además ha habido mucha participación de gente joven, y se ha dicho también por la mesa, cuando no hacemos nosotros política, nos la van a hacer otros. Y es el momento del compromiso de la ciudadanía con no alejar a la ciudadanía del ámbito de la política, porque la política, en mi opinión, es uno o el mejor instrumento para igualarnos, para hacer una sociedad más justa, más redistributiva, y para que las oportunidades de todos los ciudadanos y ciudadanas sean las mejores posibles, ¿no? Y luego otro elemento, que yo soy optimista por naturaleza, pero que en estos momentos el pesimismo ando aquí oscilando. Y es que, claro, en estos momentos con esta ley en los municipios, y yo hablo desde un ayuntamiento de más de 180.000 habitantes de la provincia de Madrid, es decir, uno de los grandes, pues ahora resulta que en la concreción de cómo se va a operativizar esta ley, no es que es lo que vaya a pasar en el 15 y en el 16, no, es que es lo que está pasando ya en el 14. Y ahora resulta que con la ley de contratos del Estado son los llamados altos funcionarios, aunque midan 1,5 metros, los que están tomando las decisiones en los municipios. Y ahora llegamos y servicios que tendrían que tener una proyección a abril, a junio o a octubre del próximo año, están llegando y en las contrataciones te dicen no informo que ese servicio vaya más allá del 31 de diciembre de 2014. Y esto es lo que está pasando en estos momentos en este país ya. Si yo no sé si el 1 de enero vamos a irnos a una caída libre, porque no sé muy bien cómo se va a concretar esto de cómo poner en marcha y cómo organizar los servicios que ya tenemos. No sé qué presupuesto económico de los municipios va a soportar que lo que se ha pagado a 31 de diciembre del 14 se le vaya a dar proyección. Hombre, tenemos una cuestión importante ahí, es que como hay elecciones en el mes de mayo, pues vamos a ver, por ahí se compensará, pero enlazamos con algunos de los aspectos importantes que se han dicho ayer, y es que estamos ya limando y recortando hasta caernos de bruces, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como estructura colegial representamos a más de 40.000 trabajadores y trabajadoras sociales, a 37 colegios en España, y formamos parte de otras organizaciones a nivel internacional. Y yo quiero deciros a los partidos políticos que, como estamos obligados a entendernos, las alianzas van a ser necesarias. Y allí donde estemos defendiendo los derechos sociales y los derechos humanos nos vais a encontrar. Y a mí me gustaría que en este recorrido de este año que habéis planteado en algún momento, que nos podamos encontrar. Nada más. Vale, bueno, ya no damos más palabras, ¿vale? ¿Queréis contestar una rondita? Venga, una rondita corta, ¿eh? Venga, mira, coge aquel micrófono igual, Amaya.
Bueno, pues a la que empiece Amaya. Bueno, muy brevemente, porque yo creo que ya lo que queríamos decir, por lo menos así deprisa y corriendo, lo hemos dicho, aunque evidentemente es un debate que daría para mucho más, ¿no? No solamente estamos obligados a entendernos, es que yo creo que los que estamos aquí, o por lo menos es mi concepción, estamos a este lado de la mesa, como vulgarmente se dice, pero estamos también ahí, porque somos beneficiarios también de los servicios públicos, participamos en ellos, estamos en organizaciones, estamos en asociaciones y demás. Entonces, desde luego, no solamente estamos obligados a entendernos, sino que es necesario desarrollar mecanismos de democracia directa y de democracia participativa, que en estos momentos estamos carentes a muchos niveles y en el ámbito local de una manera importante, porque se ha venido a lo largo de los años también, digamos, desvirtuando toda la democracia participativa, toda la democracia vecinal, todos los cauces que había de consejos de participación, etcétera, etcétera. Yo, por lo menos, en el ámbito que me muevo, que es el de aquí de la margen izquierda, ¿no? A partir de ahí, pues, bueno, cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestras iniciativas, las plasmamos allí donde estamos con representación municipal, en el Congreso, en las administraciones de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Y, bueno, yo creo que son de dominio público en ese sentido y, bueno, pues cada uno y cada una de vosotras pues las conoceréis en mayor o en menor profundidad. En todo caso, desde luego, lo que a mí me toca, la defensa de lo público, la defensa de la gestión pública, la he venido planteando en los casi 25 años que llevo en este ayuntamiento, tanto aquí como mis compañeros y compañeras en otros ámbitos, ¿no? Con dificultades, evidentemente, con carencias de todo tipo, pero desde luego lo que es, digamos, la interrelación con la ciudadanía y con los propios profesionales que estáis en el día a día, viendo las caras de las personas y dando solución a los problemas, nos parece no solamente fundamental, sino imprescindible y que realmente tendría que darse los mecanismos por parte de las instituciones para consolidarlo y para desarrollarlo en muchos casos. Gracias. A ver. Sí, yo solo por 3 comentarios que ha habido. Bueno, UPyD tiene 5 diputados y la verdad es que justo hoy tenían una cosa en Madrid que sigue también mañana a la mañana y por eso no ha podido venir ninguno. No sé quién preguntaba, nosotros sí llevábamos en el programa electoral una ley orgánica sobre los servicios sociales y estoy totalmente de acuerdo en que el trabajo social es muchísimo más que hacer quinielas para dar una cantidad de trabajo, pero bueno, y es un trabajo que ni en época de opulencia se ha podido hacer bien. Una asistenta social de Álava me comentaba antes de ayer que gestiona 400 expedientes. Es imposible salir a la calle y hacer un trabajo más comunitario, más porque al final el fin del trabajo social es que esa gente pues consiga un empleo, viva con dignidad, sea independiente, en definitiva que sea libre, ¿no? Yo creo que lo que hay que regular son los derechos más que las prestaciones, pero también creo que no es justo que en Euskadi tengas derecho a 900 euros de prestaciones, en Cataluña a 400 y en La Rioja a 300. Es decir, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en unos mínimos y en unos máximos, en una horquilla, por decirlo de alguna manera, porque esto no es una carrera de a ver quién tiene dinero, porque si no el debate es ¿por qué tú tienes más dinero que yo? Claro, entramos realmente en el modelo de Estado y en muchas cosas más, ¿no? Por último, agradeceros vuestro trabajo. Yo creo que tenéis una tarea por delante que la tenéis que hacer, por supuesto, en coordinación con la sociedad civil y con los partidos, pero también hay una cosa que es así. Unos partidos han gobernado y otros no. Es decir, nosotros tenemos 6 años, tenemos las responsabilidades que tenemos y también es democrático exigir responsabilidades a los que las tienen, porque esta cosa de la política, todos contra unos, todos contra otros, no, unos estamos en unas cosas y otros en otros y somos muy diferentes, ¿no? Gracias. A ver, sí, Javier. Bueno, yo quería decir que coincido completamente con la última intervención que ha hecho la señora de aquí. Creo profundamente que esta reforma es principalmente antidemocrática, no solo en cuanto a recortes en presupuestos, etcétera, etcétera, sino también en democracia, porque, como comentaba, las decisiones ahora las van a tomar las diputaciones con diputados que no han sido elegidos, ¿no? Y esto es algo realmente grave, a mi entender, ¿no? Que una gente no elegida, pues, igual hasta que ni les conocemos, va a tomar las decisiones pues importantes que van a afectar a la vida pública de los ayuntamientos, que al final, vuelvo a repetir, para nosotros el ayuntamiento es el órgano más cercano a la ciudadanía. Entonces, quitarle poder al poder
poder político al ayuntamiento es quitarle poder político a la ciudadanía y ese no es el modelo de política que al menos nosotros queremos defender. Creemos que la política, bueno, se está desprestigiando ella misma y toca ahora devolver esa palabra a la gente, ¿no? Hablabas de de que desde el Consejo General de Trabajo Social, me parece que has dicho, una masa social de 20.000 personas. Son esas 20.000 personas las que creo que se tienen que... 40.000, perdona, lo he cortado por la mitad en un momento. No, ni en el número de colegiadas del Estado, no lo vamos a permitir. Perdón, 40.000. Y son esos 40.000 los que creo que tienen que estar teniendo esa voz política y bueno, como estáis aquí ahora, defendiendo un poco este sistema que se propone. Sí, yo no tengo mucho que resumir, sino sí que tenía alguna cosa que decir, porque me he dado cuenta que habían hecho preguntas que yo, por ejemplo, no había contestado con la renta básica. Y yo tengo que decir que estoy de acuerdo con la renta básica universal, incondicional, como decía Ander, y le doy la razón en que he participado en varios debates y realmente no he salido con las cosas claras de lo que es eso. Porque yo siempre planteaba que, bueno, y a Botín habrá que darle una renta básica, aunque... Sí. Si ya he participado en esos debates, lo que sí me ha quedado claro de esos debates es que la renta básica universal se gestiona con medidas fiscales. Es decir, el recurso de aplicación es fiscal y en todo caso es de derecho. Y yo os digo, somos muy dados en servicios sociales a mezclar derechos sociales y servicios sociales. Y nosotros, a lo mejor vosotras no, pero yo a las horas de trabajo en servicios sociales y luego a la tarde me dedico a los derechos sociales si tengo tiempo. Quiero decir que separémoslo. O sea, los servicios sociales, el sistema público de servicios sociales es uno y el resto de derechos sociales, que hay más, hay otros, son otros. Porque está la vivienda, y no todos son servicios sociales. Yo en la ley de servicios sociales, las leyes que conozco, en ninguna veo este derecho social que comentáis. Es decir, que yo estoy de acuerdo, pero es un derecho ciudadano que habrá que gestionar de otra manera, a través de la política fiscal. Y luego, otra de las cosas que quería decir, nadie que trabaje en servicios sociales puede ser triunfalista. Yo creo que es muy difícil, porque día a día estás trabajando con necesidades que digas, bueno, si tengo éxito se resuelven, ¿qué va? Al día siguiente aparecen el doble. Entonces, no es triunfalista, pero sí que hay que decir que el 30% prácticamente de las familias que en España cobran una renta de garantía, con las diferencias que ha comentado aquí el compañero, además, es decir, que aquí son 900 euros más 250 para 3 personas, el 30% de las familias que cobran en España la cobran en Euskadi. Y eso es desproporcionado, desequilibrado. Pero claro, la culpa no es nuestra, es de los, en el resto que no las cobran. Es decir, cuando Ander decía sí podemos, yo al alcalde también le digo, cuando dice... Pues que este año qué mal, y digo, pues ponme la lista de gastos y ya te haré yo unas indicaciones de dónde recortar. Es decir, no es que podamos, es que la voluntad y la decisión política es de dónde yo pongo unas cosas, de dónde recorto más y recorto menos. Bueno, porque recortar seguramente, si los ingresos bajan en algún sitio hay que hacerlo. Entonces, derechos sociales y servicios sociales no necesariamente es lo mismo y yo creo que tienes razón. Una de las cosas que más he criticado yo, que más me revolvía, es que cuando se habla del cuarto pilar del sistema de bienestar, que yo siempre he pensado que es el de los servicios sociales, la extraordinaria, porque también lo digo, la extraordinaria ley que el gobierno de Zapatero hizo de la dependencia, pues parece que alguien la equiparó. O sea, cuando nosotros nuestra ayuda a domicilio, que por cierto la hemos adjudicado hoy en Portugalete, antes justo de venir aquí teníamos la mesa de contratación y la hemos adjudicado para 2 años, no sé qué dirá la secretaria, pero al menos 2 años la tenemos asegurada que seguimos con la misma competencia. Bueno, pues que el servicio de domicilio ahora, en nuestra ley incluso influido por la ley de dependencia, parece que va a ser un servicio para personas dependientes, cuando el origen de la ayuda a domicilio eran las personas autónomas y la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía, ¿no? Bueno, cosas de estas, pero yo entiendo, y Íñigo seguro que lo sabe mucho mejor que yo, viceconsejero, la ley de dependencia aquí poco incremento de servicios produjo o ninguno, pero sí que entiendo que en otras comunidades la ley de dependencia ha sido un gran revulsivo.
inicialmente, cuando se de desarrollar derechos a servicios sociales. La pena es esa, que el cuarto pilar no es la ley de dependencia. El cuarto pilar es el sistema de servicios sociales. Muy bien. Gracias, Javier. Ander, te pido brevedad, por favor. Ya me dicen que hablo mucho, demasiado igual. Bueno, pues dos disculpas y una respuesta breve. La primera disculpa, no sé si mi presencia aquí, pues lamento que no haya cumplido las expectativas del compañero que hablaba allí. Yo la verdad es que en mi caso había recibido directamente la invitación por parte de los organizadores. No es una decisión que haya tomado mi coalición mi presencia aquí. Por lo tanto, me disculpo si no ha cumplido sus expectativas en ese sentido. La segunda es que igual mi intervención, pues igual por el formato, es decir, me he centrado mucho en lo que hemos hecho en determinadas materias y eso ha podido llegar a entender, y estoy de acuerdo con lo que se ha afirmado, es decir, que desde el mundo del trabajo social solo se gestiona, no es imaginario que hay, por cierto, o prestaciones económicas o rentas mínimas o prestaciones económicas de dependencia. Bueno, pues evidentemente no es así de ningún modo y me quiero disculpar. Incluso he vuelto a meter la pata cuando en una respuesta que he dado en torno a Guipúzcoa sobre una cuestión que ha preguntado sobre dependencia, cómo aumentar compatibilidades, tal, he dicho, hay que reducir el copago. Me menciono como esto, hay que reducir el copago y aumentar las compatibilidades, reduciendo seguramente los descuentos existentes por compatibilidad. Pues no menciono justo que tiene que ver con el trabajo social, que también es uno de los objetivos que tenemos. Es verdad que en mi intervención he hablado, es decir, de cómo los dependientes deberían tener derecho a elegir cómo ser cuidados, ¿no? Pero tenemos que hallar un equilibrio con la prescripción por parte de la trabajadora social. Y eso lo queremos trabajar en los próximos meses. Es verdad que a día de hoy tiene poco, casi ninguna relevancia, entre comillas, la prescripción por parte de la trabajadora social. Yo creo que esa prescripción, ese trabajo social, hay que empoderarlo por diferentes motivos. De trabajadoras sociales, no asistentas sociales, por cierto. Y sobre los errores, sobre los errores de los partidos políticos. Mi coalición tiene una corta vida, yo voy a hablar de mis errores. Y esto más lo entenderán los que son vascos y vascas porque, bueno, saben que estamos en un proceso ya de hace unos años a esta parte de desarrollo de la Ley Vasca de Servicios Sociales, donde se tienen competencias exclusivas. Y yo considero que, bueno, ese desarrollo se a través del órgano interinstitucional, donde participa el Gobierno, las 4 diputaciones y EUDEL. Yo he tenido que participar en ese órgano los últimos 3 años. La Diputación de Guipúzcoa ha hecho determinadas propuestas, pero nosotros hemos asumido un juego perverso, que es que esos debates no salieran a la luz. Es decir, nosotros en ningún momento nos hemos planteado, supuestamente por lealtad institucional, sacar determinados debates y propuestas atroces que se estaban haciendo para con el sistema vasco de servicios sociales. Y eso es un error que reconozco y que, pues bueno, recientemente nos hemos visto obligados ya a salir y decir claramente que se está proponiendo y que defienden unas personas en cuanto al sistema vasco de servicios sociales y que estamos defendiendo otras personas en la preocupación del sistema vasco de servicios sociales. Y estamos denunciando qué está ocurriendo, porque ese debate no se os puede hurtar a vosotras y a la ciudadanía en su conjunto. Esa sería la autocrítica que haría, seguramente se me ocurriría más, déjame que me lo piense, ¿de acuerdo? Y nada más, que si no me enrollo. Gracias, Ander. Seré sintético para que quede alguien cuando termine de hablar. Bueno, no me considero un político de primer orden, me considero un trabajador de la política y considero que justamente la política es un arte noble que puede hacer que las personas vivan mejor. Sea un diputado foral, sea un concejal o sea un alcalde del pueblo más pequeñito. Por tanto, me considero al mismo nivel que todos y yo creo que la discusión se ha enriquecido justamente porque veníamos políticos de diferentes niveles y en ese sentido yo he podido aportar mi visión desde el Parlamento, que fue muy pequeña porque la ley se debatió, no nos aceptaron ninguna enmienda y sí o sí, y se acabó con 2 horas de discusión y sin ninguna enmienda aceptada, se aprobó. Responsabilidades. Vamos a ver.
a cada uno lo suyo. Nosotros no hemos tenido responsabilidades solo en la política municipal. Mi ejemplo, en mi ayuntamiento he sido concejal hasta febrero y desde el primer día dijimos, línea roja, se puede recortar en todo menos en servicios sociales y en educación. Yo creo que eso, en definitiva, es marcar prioridades. La política, en definitiva, es marcar prioridades. Creo que es muy importante, y justamente vengo de ayer por la noche de un debate de juntar o de unirnos los que pensamos que no hay que traspasar determinadas líneas rojas, y yo creo que más que sumar siglas, lo que tenemos que hacer es luchar por causas comunes, comprometernos con causas comunes que sean justas, una de ellas las que se está hablando así, y junto con movimientos sociales y con vosotros, con los trabajadores sociales. Y por último, se ha hablado mucho de Euskadi, pero y a mí a veces, como valenciano, me da muchísima envidia, y yo quiero ser de mayor como los vascos. Quiero tener... Sí, quiero tener también un concierto económico que me permita atender también a mis dependientes y a la gente que pasa necesidades en mi tierra de la misma manera que lo podéis atender la gente de Euskadi. En ese sentido, habrá que abrir necesariamente el melón de la financiación de las comunidades autónomas, porque ahora mismo en la mía y en muchas otras, pero sobre todo en la mía, que es paradigma de muchísimas cosas, lo que decimos en valenciano, pasar casa, es decir, mantener los servicios sociales mínimos, no nos llega. Nos tenemos que endeudar para atender la educación, la sanidad y los servicios sociales. Por tanto, es un debate que se tiene que abrir sí o sí. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Joan. Bueno, de verdad que quiero ser muy breve porque es muy tarde. Sí, sí. Únicamente decir que agradecemos la presencia de todos vosotras y vosotros. No está a gusto, no está, bueno, pues estar aquí es complicado, pero bueno, pues está porque hay que estar. Yo ya siento que no seamos políticos de primer orden. Es como el párroco que echa la bronca, lo están en misa, pero los que no van, ¿no? Pues estamos aquí, pues ya está. Agradezco de todas maneras las palabras de la secretaria. Dos cositas, una más de respuestas. En Euskadi hay ley de servicios sociales desde el año 82, si no recuerdo mal, una en el 82, otra en el 96 y otra en el 2008, y la renta de garantía de ingresos cumple 25 años este año, y siempre hablando de derechos de las personas, sobre todo en servicios sociales. La ley de 2008 es lo que consagra los servicios sociales de ciudadanía. Yo creo que es cierto el tema del concierto económico, pero yo creo que también es un tema de voluntades. Ahí se ha dicho muchas veces lo de se puede, ¿no? Es decir, bueno, pues no es solo tener dinero, sino de decidir a qué se destina ese dinero, y creo que es muy importante. Es muy importante mantener, y en la autocrítica que decía aquel compañero, que en los partidos se siga teniendo o se tenga sensibilidad hacia los problemas de la gente, y que la gente que está, sobre todo, pero la gente que no está en servicios sociales también tenga esta sensibilidad hacia los problemas de las personas. Y finalmente, bueno, pues las palabras de Ander sobre la ley de servicios sociales no comparto del todo, pero bueno, son discrepancias normales y sin más. Gracias. Vale. Bueno, gracias a todos y a todas. Bueno, lo de primero, segundo, pues no sé, todos empiezan en juveniles a jugar al fútbol, o sea que eso está muy bien. Os agradecemos de todas formas el que hayáis venido, sí, que hayáis venido y que hayáis hecho partícipes a todos nosotros de vuestro parecer. Muchísimas gracias. Y bueno, cerramos el acto, pero yo sí que quería decir, nos habéis animado a que hagamos ese pacto, a que busquemos la lucha común en ciertas cuestiones que se han hablado aquí, que son claras para todos. Animaros a que participéis en los movimientos sociales, que participéis en las estructuras profesionales y que os metáis en política. Está claro que es donde se toman las decisiones.